Como si fueran piedras, una volqueta descarga 18 cuerpos sin vida en una cancha. En este momento, los grupos armados pues tienen distintas fuentes de financiación. También ellos mismos comercializan el oro. También está el tema de la hoja de coca, pero una cosa que me llamó la atención mucho de tu investigación tenía que ver con que es que allá todo el mundo también está extorsionado. Para subsistir, pues para mantener a sus ejércitos, incursionaron directamente en la producción del oro. Incluso, que esto es algo que revelamos en el texto, hay extorsiones a proyectos, por ejemplo, energéticos a nivel nacional. Es decir, de Danilo Albizu contra las estructuras que tiene Iván Mordisco. Eso a la gente la tiene muy preocupada. Digamos. Eso es terrible. Sí, O sea, claro. es terrible que ellos expidan un carnet para que la gente se pueda movilizar. Estos grupos armados ilegales incluso han visto que la deforestación está creciendo tanto que incluso le han impuesto multas a los campesinos para que paren la deforestación. Les dicen, o haces esto o te vas, o haces esto o terminan, por ejemplo, desaparecidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy nos acompaña Daniela Díaz, líder de redes y audiencias de Vorágine. Daniela, ¿cómo estás? Hola José, hola Alex y bienvenidas a las personas que están conectadas en Contracorriente. Y en efecto, saludamos a Alexander Macías, un periodista invitado que estuvo con nosotros haciendo un tema, estuvo viajando a Putumayo, y justamente vamos a hablar de esa investigación que escribió Alexander Macías, que se titula Oro y Coca, la maldición de la guerra en las selvas de Putumayo. Grupos armados ilegales sumieron a los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas en una confrontación a muerte por hacerse con el oro en los territorios, Daniela. Así es, antes de empezar les recordamos que Vorágine es un medio independiente que hacemos investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y corrupción, y les invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, a que activen las notificaciones y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como @voragineco. También nos pueden apoyar a través de Baki, de Patreon o de Bancolombia en voragine.com en la pestaña Apoyar. Bueno, pues vamos a leer algunos fragmentos. Obviamente la investigación completa la pueden encontrar en www.voragine.co, pero vamos a leer unos pequeños fragmentos como para introducirnos en el tema. Después de un viaje que hizo Alexander Macías muy recientemente a toda esa zona de Puerto Guzmán y zonas aledañas, y esto fue lo que se encontró, Alex. La orden le llegó a Pedro José la tarde en la que regresaba de sembrar yuca en su parcela, en Puerto Guzmán, Putumayo, departamento de Colombia ubicado en la región amazónica, en límites con Perú y Ecuador. Los hombres que se identificaron como integrantes del grupo armado ilegal Comandos de Frontera le dijeron que a partir de ese día debía trabajar para ellos. Su misión sería reclamar mensualmente 12 gramos de oro a los dueños de las retroexcavadoras que usan para minería aurífera en las profundidades de esas selvas colombianas. Don Pedro, un campesino que toda la vida se dedicaba a arar la tierra para su sustento y el de su familia, quiso oponerse a aquella orden, pero alias Araña, comandante de los comandos de frontera, le sentenció: o cumple con lo que estamos ordenando o se va de estas tierras. El mandato perentorio dado al labriego es solo uno de los muchos que imponen en la zona los comandos de frontera y el Frente Carolina Ramírez, dos estructuras armadas ilegales nacidas después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC en 2016. El primero es liderado por Giovanni Rojas, alias Araña, un jefe guerrillero al que el gobierno de Gustavo Petro suspendió una orden de captura para que fuera a Venezuela a la mesa de negociaciones de paz. El segundo es dirigido por alias Danilo Albizu, un comandante insurgente cuya posición frente a una negociación con el actual mandatario colombiano está en duda. Ambos convirtieron al Putumayo, Caquetá y Amazonas en un escenario de guerra solo por hacerse al control de la minería ilícita y los cultivos de hoja de coca, cuyas rentas anuales pueden ascender a más de 10.000 millones de pesos, 2.400.000 aproximadamente dólares, según documentos del Ejército Nacional. Para obtener dichos fondos, los dos grupos han tenido injerencia directa en toda la cadena de producción de la minería aurífera, que va desde la contratación de mano de obra campesina o indígena
para la extracción del oro en turnos que duran hasta 12 horas, el cobro de extorsiones para permitir el ingreso en las retroexcavadoras y hasta una cuota extra por el ingreso del mercurio y combustibles que requieren para la operación de pequeñas dragas y motores usadas en ríos y terrenos. Perfecto. Así es, el texto continúa así. Sus fondos ilegales también se alimentan de las llamadas vacunas al pequeño minero, cuota en dinero o tributo mensual, al que le cobran por dejarle sacar el metal precioso de los ríos Caquetá y Putumayo, o incluso por el oro que esos mineros artesanales han empezado a explotar en los patios traseros de sus fincas. Abro comillas, lo más curioso es que ellos no cobran en efectivo. Todas las cuotas que les piden a los mineros tienen que ser pagadas en gramos de oro para ellos comercializarlos luego en el mercado negro que se mueve en las fronteras con Perú, Ecuador y Brasil. Cierro comillas, explicó a Vorágine un investigador judicial. Más allá del cobro de extorsiones, lo que más ha llamado la atención de las autoridades es la participación directa de ambos grupos armados ilegales en la extracción del oro en los ríos Putumayo y Caquetá, en donde, según fuentes de la Brigada contra la Explotación Ilícita del Ejército, son dueños, contratan e incluso patrocinan la construcción de barcazas artesanales dotadas con mangueras que sirven para extraer el oro de los ríos. Se trata de balsas que pasan desapercibidas en algunas ocasiones para las autoridades. Algunos podrían confundirse con pequeños barcos pesqueros de los habitantes de la región. Así es. Bueno, quisiera adelantarme un poco en la lectura para leer, porque esta investigación, si la quieren leer completa, pues la encuentran en la página, es mucho más profunda, tiene muchísimos datos recogidos en terreno. Ya vamos a estar comentando sobre cuáles son esos principales hallazgos que encontró Alex en esta situación, pero quisiera leerles algunos párrafos más de una situación también que encontró Alex y que, digamos, es bastante cruda de lo que está ocurriendo en esta región amazónica, que está viendo las consecuencias de la minería ilegal y que esto tiene unas consecuencias irreparables para el medio ambiente, no solamente en el tema de la deforestación, sino también en el tema de las comunidades, porque son comunidades indígenas y campesinas las que están ahí en medio de esta confrontación de estos dos grupos armados. Y dice así: una guerra que se degradó. La imagen parece sacada de una película de terror. Como si fueran piedras, una volqueta descarga 18 cuerpos sin vida en una cancha. Pero no es cine, es la imagen de la degradación del conflicto que ha estado viviendo Putumayo por la confrontación entre los comandos de frontera, un grupo armado conformado por antiguos integrantes de las extintas FARC y miembros de grupos narcotraficantes como la Constru y Mafia Sinaloa, y el Frente Carolina Ramírez, una organización más purista en términos ideológicos, si se quiere, conformada únicamente por disidentes de las antiguas FARC. El hecho ocurrió en noviembre de 2022 en las veredas La Estrella y 4 de octubre de Puerto Guzmán. Los muertos terminaron expuestos al sol, descomponiéndose a la intemperie, porque ni los disidentes ni el grupo conformado por narcos y exguerrilleros permitieron que alguien los recogiera. Después de esos combates, las ofensivas fueron más fuertes y los enfrentamientos más constantes, dejando de lado y lado muertos y a la población civil indefensa en medio de las balas. Abro comillas, a nosotros nos ha tocado padecer nuevamente el resurgimiento de la guerra y todo lo que trae con ella. Nos toca a veces amanecer bajo las camas para que las balas no nos alcancen. Y nuestro pueblo es un pueblo fantasma a las 7 de la noche por miedo a que se desate un combate y no nos dé tiempo de correr, le dijo Vorágine, un campesino de Puerto Guzmán, quien prefiere hablar pero bajo reserva de su nombre. Claro que sí, tenemos algunos comentarios que nos ha hecho nuestra audiencia en nuestras redes sociales compartiendo esta historia que escribe Alex. El primero de ellos dice, en Santana, Putumayo, queda el centro de operaciones de uno de esos dos grupos. Hay un batallón militar resguardando dicha zona. Aquí no sé si Alex nos puedas explicar un poco cómo se mueve y dónde están ubicados estos grupos ilegales. Ok, Daniela. Bueno, resulta que, como lo dice el texto, allí en Putumayo, en Amazonas y en Caquetá, pues están los dos grupos. Está Comandos de Frontera y está el Frente Carolina Ramírez. Uno está asociado a una estructura que se llama Segunda Marquetalia, ¿sí?
que es la que ha sido, digamos, liderada por Iván Márquez, y el otro, pues, que es el Frente Carolina Ramírez, que está adscrito al Estado Mayor Central, en el que ha habido, pues, hace poco unas negociaciones con el gobierno nacional y ha sido liderada por Iván Mordisco. Pues Daniela y José, digamos que estas dos estructuras están a lo largo del departamento de Putumayo, tienen presencia en Puerto Asís, tienen presencia en Puerto Guzmán, tienen presencia en Orito, en Mocoa, digamos, a lo largo del departamento de Putumayo. Pero también tienen, digamos, tentáculos en Amazonas, ¿sí? Con el Frente Primera, y en Caquetá. Y digamos que se lucran, como le decimos en el texto, de toda esta cadena del narcotráfico. Perdón, del narcotráfico y del oro ilegal también. Ok. Bueno, ¿qué más dicen los lectores, Daniela? Tenemos otro comentario que habla de las extorsiones, etiquetan a Mindefensa y a Petro, y dice, y ya vacunan a todo el mundo, no solo en estos 3 departamentos, todo el país está extorsionado. Cada invernadero de tomate donde vivo debe pagar una cuota, hasta los jornaleros les quitan un día de jornal al mes. Acá también podemos extender un poco el tema de las extorsiones, que es lo que está azotando estas regiones del país, y pues que es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora se activó con la minería ilegal. Sí, Alex, si nos puedes contar un poco lo que encontraste, porque según lo que vemos, en este momento los grupos armados pues tienen distintas fuentes de financiación. Entonces, tienen el tema de la minería de oro, extorsionan, digamos, a los dueños de las retroexcavadoras, también ellos mismos comercializan el oro. También está el tema de la hoja de coca, pero una cosa que me llamó la atención mucho de tu investigación tenía que ver con que es que allá todo el mundo también está extorsionado. ¿Cuál es el panorama con el que te encontraste, Alex? Bueno, para José, Daniela y las audiencias, resulta que estos grupos, como bien lo dice José, para subsistir, pues para mantener a sus ejércitos, incursionaron directamente en la producción del oro, ¿sí? En esta región y en otras del país. Pero digamos que han mantenido uno de base una actividad ilegal, pues que les ha dado réditos desde hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, los cultivos de hoja de coca, ¿sí? Y también cobran ciertos porcentajes, uno a los campesinos. Los campesinos, pues algunos que optaron por irse a trabajar a las minas, pues, digamos que dejaron un poco abandonados los cultivos de hoja de coca, pero los grupos les seguían exigiendo que solo a ellos les podían vender esa hoja de coca, que tenía que ser una hoja de coca de máxima calidad, pero los campesinos, digamos que por haber abandonado los cultivos, no tenían cómo ofrecerles una hoja de alta calidad. Pero esa que ya habían cultivado tampoco se la podían vender a otra persona. Entonces, digamos que ese es el panorama frente a los cultivos de uso ilícito allí en este territorio. Pero también estos grupos empezaron a cobrar o han cobrado extorsiones a múltiples negocios, como incluso lo contábamos un poco en el texto, en la investigación que hicimos en Vorágine, y es que les cobran, por ejemplo, a los ganaderos por cabeza de ganado, les cobran a los lecheros por litro de leche que vayan a sacar, a los que hacen queso por queso vendido, les cobran a todo tipo de negocios, a tiendas, a vendedores, incluso, que esto es algo que revelamos en el texto, hay extorsiones a proyectos, por ejemplo, energéticos a nivel nacional, que tienen asentamientos allí en Putumayo y en otras regiones del país. Entonces ellos han hecho del cobro de la extorsión otra forma de entrada que les genera grandes réditos, estos grupos armados ilegales, y que pues afectan a todo tipo de comerciantes, desde el más pequeño hasta el que tenga un negocio muy grande. Así es. Bueno, y creo que tenemos una tercera pregunta, Daniela. Sí, tenemos un último comentario que dice, radiografía de la guerra por el oro y la coca en Putumayo, Caquetá y Amazonas. Pueden seguirle escarbando a Danilo Albizu. Podemos de pronto dar un poco más de contexto de
de Danilo Albizu y de su papel dentro de pues estas extorsiones y de el movimiento de los grupos armados en estas regiones. Claro que sí. Bueno, Danilo Albizu, digamos que es el comandante, como le decimos en el texto, de el grupo que se llama, allá les conocen como los Carolinos, ¿sí? Carolina, este grupo que inicialmente se formó solo con disidentes de las FARC. Y en ese sentido es un grupo que es, por llamarlo de alguna forma, muy purista ideológicamente, mientras que el otro pues, se conformó con narcotraficantes y todo. Este no, este es solo de disidentes. Pasan dos cosas con Danilo. Una, en este momento, en el territorio, allí en Putumayo, en Caquetá, incluso en Amazonas, está como en una especie, la población civil está como una especie a la expectativa o de encrucijada, porque no se sabe si él va a entrar en las negociaciones de paz o no. ¿Por qué? Porque digamos que cuando el gobierno nacional rompe el cese el fuego con este grupo armado, ¿sí? Este grupo armado ilegal, resulta que Iván Mordisco dice, bueno, nosotros nos vamos a la guerra, pero Danilo Albizu, que es un comandante que ha ido tomando mucha fuerza con las estructuras que tiene, digamos, bajo su mando, dijo, no, un momentico, vamos a esperar porque nosotros sí queremos negociar, nosotros sí queremos entrar en una negociación. Entonces, ¿cuál es la expectativa allí, José, Daniela, y para las audiencias? Que aparte de la guerra que se está presentando entre comandos de frontera y el frente Carolina Ramírez, se dio una guerra al interior del mismo frente, perdón, del Estado Mayor Central, es decir, de Danilo Albizu contra las estructuras que tiene Iván Mordisco. Eso a la gente la tiene muy preocupada, mucho, porque como les digo, Danilo Albizu ha tomado mucha fuerza allí en este territorio. Es tanto así que un comunicado, pues unas comunicaciones a las que tuvimos acceso en la investigación de Vorágine, él da órdenes para que se cumplan en los territorios y dice muy claramente en ese audio que deben citar a los presidentes de juntas de acción comunal para que las órdenes que él dé se cumplan en el territorio. Órdenes como la gente no puede salir entre las 5 de la tarde y las 6 de la mañana, la gente tiene que estar carnetizada para digamos, Eso es terrible. Sí, O sea, claro. es terrible que Sí. ellos expidan un carnet para que la gente se pueda movilizar. Movilizar. O incluso, por ejemplo, si va a llegar alguien a la región, tiene que el presidente de la Junta de Acción Comunal inscribirlo ante ellos y que ellos sepan quién va a entrar y qué va a ir a hacer allí. Aparte de la restricción a la movilidad, ¿sí? Digamos que también impones normas de convivencia. Y hay algo que llama mucho la atención, y es que si tienes un problema de un litero, si tienes un problema incluso, por lo general familiar, ellos son los que lo solucionan, él es el que lo soluciona. Entonces, Danilo Albizu ha tomado de verdad que mucho vuelo y mucho poder en esta región. Sí, yo quería hacerte otra pregunta, Alexander, y tiene que ver con que, bueno, según los últimos reportes de deforestación, bueno, ya sabemos que en 2023 bajó la deforestación, es decir, en 2024 estamos conociendo las cifras de deforestación apenas del 2023 y podemos decir que bajaron. Sin embargo, nos han dicho también off the record que están subiendo otra vez los índices de deforestación e incluso otros índices de violencia, los homicidios. Es como si los grupos armados estuvieran removiendo de nuevo. Se habló también, digamos, de que la minería ilegal estaba reemplazando a la coca en muchos sectores del país, pero estamos viendo también que otra vez como que se está reactivando. Entonces, esto pinta, digamos, un panorama bastante preocupante, sobre todo para lo que implica las poblaciones, la población civil y también el territorio amazónico. Claro, José. Mira, yo creo que es que aquí confluye algo, sobre todo como, digamos, en este territorio amazónico colombiano, José y Daniela, y audiencias, y es que
ese territorio atravesado por el río Caquetá y atravesado por el río Putumayo les permite a ellos que, por ejemplo, la producción de cocaína, estos laboratorios, siga siendo muy, muy útil para ellos. ¿Por qué? Pues porque la sacan por ahí para negociarla en Brasil. De hecho, en la investigación mencionamos también, por ejemplo, que el oro que ellos extraen en estos ríos de Brasil, perdón, de Putumayo y Caquetá, son llevados a Brasil y sencillamente los negocian allí a sus anchas. Entonces, eso por ese lado, ¿cierto? Pero que ha llevado precisamente lo que decías, José. Sí, claro, en los registros aparece que la deforestación ha mermado, pero digamos que con los cultivos de hoja de coca, pues tienen que deforestar para sembrar. Entonces, claro, se está viendo un aumento en la deforestación. Es más, ellos mismos, o sea, estos grupos armados ilegales, incluso han visto que la deforestación está creciendo tanto que incluso le han impuesto multas a los campesinos para que dejen de deforestar, perdón, para que paren la deforestación. Les han dicho que el que tumbe un árbol tiene que pagar una multa y esa multa asciende incluso a 1 millón de pesos en algunas ocasiones. Y pasa algo allí, José, y es que ha aumentado, digamos, las afectaciones a la población civil. Hay algo que ellos mismos mencionan, la población civil, solo que lo mencionan de alguna forma, como decimos, con la voz muy bajita por el temor, ¿cierto? Y es esas intimidaciones directas. Les dicen, o haces esto o te vas, ¿sí? O haces esto o terminan, por ejemplo, desaparecidos. Y esa desaparición, entonces la desaparición forzada ha ido un poco en aumento, ha aumentado precisamente por la presión de estos grupos, sumado al asesinato de los líderes sociales o las amenazas incluso a los líderes sociales, a esos lideratos. ¿Para qué? Para que de alguna forma no se opongan. Por ejemplo, muchos líderes sociales se oponen a los daños ambientales que está presentando la minería, los daños ambientales que presenta, por ejemplo, la deforestación por hoja de coca, por ganadería. Y entonces ellos no les gusta, pues porque se lucran de ahí, hablo de ellos desde los grupos armados ilegales, y le dicen al líder, le mandan razones al líder social, o incluso de frente, le dicen, o usted para esto, o le toca irse, o en algunas ocasiones se muere, como está pasando en este país, en otras regiones de Colombia. Así es. Pues nada, queremos invitar a todas las personas para que compartan esta información, para que compartan este contracorriente. Vorágine seguirá viajando por el país, reconociendo este tipo de historias, denunciando también las violaciones a los derechos humanos, que ese es uno de nuestros mandatos. Y les agradecemos muchísimo que se hayan conectado, que se hayan estado en este episodio de Contracorriente, Daniela. Así es, les recordamos también que somos un medio de comunicación independiente y vimos también de su apoyo, entonces les invitamos a apoyarnos en nuestra página web, en la pestaña Apóyanos, para que podamos seguir haciendo investigaciones como esta. Muchas gracias, Alex, también por estar en este Muchas espacio. gracias, Alex. Gracias, Daniela. Nos veremos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao.